Bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Amén. Pido disculpas por mi esposa que no puede estar aquí porque está mal de su salud. Le dio gripe y se sentía muy mal, mucha tos, tiene mucha tos. Entonces, pues, una disculpa por ella, hermanos, y oremos por su salud para que el Señor restaure su salud. Amén. Doy bienvenida a las personas que nos están visitando por primera vez, que Dios los bendiga y pues si puede y tienen la oportunidad de seguir llegando, pues es bienvenido. Siempre que vengan serán bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a abrir, hermano, la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 y quiero que vean el verso 21. Vamos a estar estudiando todo el capítulo hasta terminarlo y vamos a echar un vistazo a los versículos del 1 al 4 del capítulo 6. El tema que voy a estar tocando, y pongan mucha atención en esto, hermanos. Nosotros, los cristianos, somos instrumentos ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Somos instrumentos del Señor Jesucristo. Ahora, como instrumentos de Cristo, ¿cómo yo puedo ayudar a otros a vivir en el temor de Dios? Porque nosotros como cristianos no miedo, sino un temor reverente, ¿verdad? Temor reverente a su palabra para tener ese deseo de obedecerla. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Me están escuchando? ¿Cómo puedo yo, y tómelo personal cada uno de ustedes, ayudar o ayudo a otros a vivir diariamente el temor de Dios? Vea lo que dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, en el temor de Dios. Ahora, eso se dará, hermanos, a través de mi obediencia a la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo, en estos versículos hasta el 4 del capítulo 6, él se refiere a la familia. Habla del matrimonio, la pareja, habla de los hijos y dice, someteos unos a otros. Entonces, yo como padre, como cabeza, usted, madre, como mamá, ¿cómo puede ayudar o cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que tengan ese temor reverente a Dios? Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, hermano. Muy peligrosos. Hay mucha perversidad, mucha perversión. Las redes sociales están saturadas de perversidad. Los niños las están viendo, pero no solamente los niños y los jóvenes o adolescentes, sino también los padres, nosotros. ¿Y qué estamos, hermanos, enseñando? A veces nos dejamos llevar por lo que practica el mundo, por lo que practican los paganos, las religiones paganas, y nos dejamos llevar por ahí y pues es alegría, es disfrute, pero estamos promoviendo, estamos enseñando a nuestros hijos que eso está bien. ¿Y el paganismo es bueno para los cristianos? No es bueno. El paganismo no es bueno. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a otros a vivir en el temor de Dios? Es a través de mi obediencia que yo me aparte de esas cosas, ¿cierto, hermano? Que yo me aparte porque yo voy a ser un instrumento que voy a estar ministrando, enseñando con mi vida. Tómalo personal, con tu vida. Lo que yo practico, lo que yo promuevo, lo que yo hago, eso estoy ministrando a otros. ¿Cierto? Amén. Entonces yo debo de amar la palabra de Dios, amar a los demás, siendo amables,
presentando un carácter humilde principalmente a Dios, a la palabra de Dios, hermano. Es bien importante, hermanos. Ahora, voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo la esposa, con atención, ayuda a su marido a vivir en el temor de Dios? Que a veces, hermanos, puede ser el marido más débil espiritualmente o puede ser la mujer más débil espiritualmente, pero pues de todos modos, sea como sea, tenemos que orar unos por otros. Pero ¿cómo la esposa puede ayudar a su marido a vivir en el temor de Dios? ¿De qué manera? Vea lo que dice el verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Entonces, pero si una mujer es rebelde al marido, está promoviendo o está enseñando, está ayudando a que el esposo sea temeroso de Dios. No. Más bien que lo que se levanta ahí pues es contienda, a no dejarse uno al otro. Veamos, hermanos, por favor, 1 Pedro, capítulo 3, rápidamente, por favor. Vaya a 1 Pedro, capítulo 3, vamos a ver 4 versículos ahí, del 1 al 4, dice: asimismo, ustedes, mujeres, vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Vea lo que dice: para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sin palabra. Qué difícil, ¿verdad? Una mujer para que se quede callada. Habrá algunas, ¿verdad? Que hablen menos que otras, pero yo tengo una mujer. Por eso digo lo que digo, ¿verdad? Yo sé. Pero sin palabra, hermanos. Y esto es la palabra de Dios. Es Dios quien nos está hablando, sí. Es Dios. A veces, hermanos, leemos la Biblia y pues sí, la leemos y qué bonito dice. Pero nos entra por aquí, nos sale por acá y se fue y no, nada más, no pasa nada. Vea lo que dice el verso 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Una conducta que respeta ¿a quién? ¿A quién? Hermanas, ¿a quién? Al marido. Que respeta al marido. No que le juega con competencias a ver quién, ¿verdad? ¿Quién puede más? ¿Quién manda en la casa? Y, no, es que yo soy más espiritual y aquí mando yo. No. Si eres más espiritual, lo vas a demostrar con hechos, respetando a tu marido, sometiéndote a tu marido. Porque si no lo eres, estás demostrando todo lo contrario de espiritualidad. Eso es pura carnalidad. ¿Sí? Es pura carne. Dice el 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, humilde, amable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? Dios, hermano. O sea, que ahí hay ¿qué? No, ¿qué hay ahí de parte de Dios? Bendición. Dios derrama bendición. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Dios derrama bendición porque es algo que Dios le agrada, algo de lo cual Dios se agrada. Vea lo que dice, regresamos a Efesios capítulo 5, versículo 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. O sea, porque Él es cabeza del hogar. Si estas cosas no se llevan así, pues es como
como un tren que tiene vagones y se va a descarrilar porque se salen del traque. ¿Y qué es lo que sucede? Problemas. Surgen problemas. El 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también, de la misma manera, las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? Todo. Todo. Hermanas, espero que esto no les entre por aquí, salga por acá y se olviden de esto, porque es palabra de Dios. No es palabra mía, es palabra del Señor, no es palabra de la iglesia bautista, pentecostal o presbiteriana, no, es palabra de Dios. Y esto es más importante que la denominación, es más importante que lo que diga el pastor, que lo que diga cualquier líder religioso. Esto es la palabra de Dios. Entonces, es algo para meditar, pensar. Y si dices, ay, caray, pero no puedo, pídele a Dios que te Pídele a Dios que te ayude. Escuché una vez a un pastor, ¿verdad? Dio testimonio que le había dicho una señora, no, dijo, pero yo no me voy a someter a... Mi esposo sí es bien tonto. Dijo el pastor, a ver, ¿quién es más tonto? ¿Él o usted que se casó con él? Digo, pues sí es bien tonto para que se casó con él. Lo que pasa es que ya después de casado, pues le encuentras defectos, ¿verdad? ¿Y quién no tiene defectos? ¿Quién no tiene defectos? Yo tengo defectos, usted tiene defectos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos defectos. Pero cuando es el noviazgo y se ve nomás ¿verdad? La apariencia y qué bonito y qué bonita y esto y lo otro y los defectos ya salen después, cuando están ya unidos, que se tratan todos los días y tanto la mujer le ve defectos al hombre como el hombre le encuentra defectos a la mujer. Pero ¿qué tenemos que hacer? La mujer tiene que, especialmente ustedes hermanas que son cristianas, que le dieron su vida a Cristo, tienen que obedecer la palabra de Dios. Y ahora voy con nosotros los hombres, porque dice la palabra de Dios, continúa diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres. Así que el hombre, ¿cómo va a ayudar a la mujer a vivir en el temor de Dios? Amándola. Entonces, es algo que se une en una misma mente y con un mismo Dios, con un mismo Señor, con un mismo Señor. Si la mujer tiene a Jesucristo como Señor, va a respetar al marido, se va a sujetar a él. Si el hombre tiene a Dios como a Jesucristo como Señor y quiere obedecerlo, va a amar a la mujer. Y qué bendición, hermano. Qué bendición será en ese hogar. Y hermanos, ahí no hay lugar para el diablo. ¿Escuchó? Amén. Ahí no hay lugar para los demonios. Pero si la mujer, hermano, le grita al esposo y no se sujeta al esposo, pues ¿quién se mete ahí, hermano? Los demonios, el diablo. Y aunque después voltee los ojos y diga aleluya, gloria a Dios, eso es pura carne. La espiritualidad se va a demostrar en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Tanto la mujer como el hombre. Amén. Tenemos que darnos cuenta que si estamos saliéndonos del vínculo perfecto de la palabra de Dios, estamos fallando y andamos en la carne. Y aunque seamos cristianos, así que el hombre, ¿cómo puede ayudar a la mujer a vivir en ese temor de Dios? La respuesta es simple: amarla, igual que Cristo amó a la iglesia. Esto es para mí, Amén. para cada uno de ustedes, hermanos. Amén.
amarla igual que Cristo amó a la iglesia. Ah, caray. ¿Verdad que es una responsabilidad bastante fuerte, grande, alta? ¿Sabe con qué amor el Señor Jesucristo amó a la iglesia o ama a la iglesia? Con un amor que no pide nada a cambio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor, hermano, que no espera nada de ti, no espera nada a cambio. Pero ya cuando venimos a Cristo, cuando le dimos nuestra vida a Cristo, queremos servirle. Amén. Porque nos rescató de la esclavitud de Satanás. Ahora estamos en Cristo. Señor, quiero obedecerte. Ayúdame, porque muchas veces fallo, no puedo, pero ayúdame para serte fiel y obedecerte en todo lo que tú me pides y demandas. Amén. Hermano, ese tiene que ser el sentir del hombre y de la mujer. ¿Quieres hijos bendecidos? ¿Quieres hijos que mañana o pasado le sirvan al Señor? Obedece a Cristo. Amén. Obedezcamos a Cristo. No van a faltar problemas, vendrán problemas, pero peores problemas serán si eres rebelde a la palabra de Dios. Cierto. Peores problemas. Tenemos que vivir en el temor de Dios. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. No, hermano, no, el Señor Jesucristo le compró flores. No le compró chocolates. No la llevó al restaurante más caro. No, él se entregó a sí mismo por ella. Amén. A veces, hermano, el hombre quiere comprar a la mujer o demostrar amor o como que la ama porque compra chocolates. Y el resto del tiempo, de la semana o del mes o del año, en un puro pleito. Y luego, en cierto día, una caja de chocolates, un ramo de flores y te voy a llevar a cenar al restaurante más caro. Hermano, esas son tradiciones de hombres. Imagínense que Cristo nos hubiera comprado flores, nos hubiera comprado chocolates y nos hubiera llevado a cenar al restaurante más caro y al final de la vida al infierno. No. Él dio su vida, se entregó a sí mismo. Sufrió, pagó un precio muy alto para que tú y yo podamos tener vida y vida eterna. Salvación. Amén, amén. Para santificarnos por medio de la palabra. Hermano. Nos compró con su sangre y nos santifica por medio de su palabra. Vea lo que dice el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esa es, hermanos, nuestra responsabilidad como hombres, ministrar la palabra a la esposa y como pareja a los hijos, enseñarles el temor de Dios. Los hijos, respeto, obediencia a la palabra de Dios. No estarles enseñando cosas que los van a descarriar a ellos peor, o estar presentando cosas que a ellos los va a descarriar peor. Hermana, obedece al Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios, obedece al Señor. Hermanos, varones, obedezcamos al Señor. Amén, hermano. Amén. Para que los hijos vean eso. Amén. Y sientan temor. Digan, mi mamá de verdad ama a Cristo, mi papá de verdad ama a Cristo. No es venir a sentarse aquí por una hora o media hora o 2 horas, lo que sea, y listo. Y luego el resto de la semana vivir cada quien como nos da la gana. Ellos lo están viendo y dicen, esto es un juego. Y luego después vienen a la iglesia el domingo.
pues ¿cuál ganas van a tener de escuchar la palabra de Dios? Tenemos que, hermanos, nosotros con nuestra obediencia hacia Dios, hacia la palabra de Dios, que vean ellos o enseñarles a vivir en el temor de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude. Vea lo que dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, la iglesia, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por esa iglesia Cristo viene. Por una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Hermanos, ¿por qué dice arruga? Usted sabe, hermanos, que en los dobleces ahí se acumula basura, polvo. Ahí se esconden cosas en las arrugas. Hay manchas y aparte, hermano, cuando hay algo, un doblez ahí, una arruga, pues ahí están cosas escondidas que nadie las ve. Y Dios no quiere arrugas. Dios quiere que seamos, hermanos, así como eres tú aquí, como eres afuera, que sepas que Dios te está viendo en todo lugar. Amén. Y procurar vivir de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. Léela con tus hijos, hermano, con tu esposa, con tus hijos. Léele la palabra de Dios, enséñale lo que dice la palabra de Dios para que podamos vivir todos una vida que agrada al Señor Jesucristo en el temor de Dios. En el temor de Dios, hermano, porque Cristo viene pronto. Mira, dice, verso 27, lo vuelvo a leer, a fin de presentársela a sí mismo, Cristo, para presentarse a sí mismo la iglesia, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, pura, limpia, honestos, sinceros, que no tengamos nada que ocultar, hermanos. Dios conoce todo, es todo lo más íntimo de tu corazón. Tenemos que sacar, decir, Señor, tú me conoces, tú sabes cómo soy yo, por favor ayúdame a cambiar estas áreas de mi vida, que yo sé que no te agradan, pero se las escondo a los hermanos. Yo no quiero que mis hermanos se den cuenta, pero si Él te está viendo, Él me está viendo, Él nos mira todo el tiempo, las 24 horas del día. Es mejor confesar el pecado y pedirle al Señor que nos ayude a vivir una vida que a Dios le agrada, que yo no tenga por qué andarle ocultando al hermano, a la hermana, a los hermanos. No tengo por qué andar ocultando nada, porque como soy aquí, soy afuera, soy en mi casa y soy donde quiera. No hay arruga, no debe de haber. No debe de haber ningún tipo de arruga. Ahora, versículo 28, hermanos, dice, así también, ¿qué, hermanos? Los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Por qué? Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mira, hermano, cuando nosotros como varones, y mira, voy a decir algo antes. Nosotros nacimos y crecimos en un pueblo pagano, religioso, con religión, el paganismo. Venimos y conocimos a Cristo y traemos muchas cosas paganas arrastrando. Pero acuérdate, hermano, hermana, que la palabra de Dios dice, baste ya el tiempo pasado para haber practicado aquellas cosas paganas. Tú ya sabes y yo sé que tenemos que dejarlas. Si queremos, hermanos, que nos vaya bien, ser bendecidos, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, al mundo, el paganismo. Ahora somos la iglesia de Cristo. Ahora estamos en Cristo, somos la iglesia de Cristo.
Y nosotros debemos, como adultos, yo como adulto, vivir en el temor del Señor. Decir, Señor, ahora ya te conocí, era pagano, pero ahora te conozco a ti, Señor, y he ido batallando, luchando con aquellas cosas, Señor, pero ya te he conocido un poquito mejor. Ya sé que aquellas cosas no te agradan, por favor, ayúdame. Amén. Ayúdame a dejar todo aquella cosa que yo sé que a ti no te agrada, para poder yo enseñar con mi vida el temor a las demás personas. Poder enseñar a que otras personas aprendan a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, amén. Para ser ejemplo a aquellas personas. Así también, así como Cristo santificó a su iglesia, los maridos debemos de servir para que la mujer, la esposa, se santifique a través de nuestro amor hacia ella. Y a través del amor hacia la esposa y la mujer respetando al marido y sujetándose al marido, que los hijos aprendan de ese temor que se da, que se vive en ese hogar, hermano. Bueno, esa es la forma, es la forma de Dios, es la forma de Cristo, no es la forma de la iglesia bautista, no, es la forma de Cristo. La mujer sujeta al marido, el marido amando a la mujer, para que los hijos digan, wow, aquí está el Señor. Algunos no obedecerán, algunos se irán, algunos no quedarán, pero eso ya será problema de ellos, no tuyo. Será problema de ellos, no tuyo. Y algún día ellos lo vieron, sí. Volverán. Claro. Volverán. Y se darán cuenta de lo que perdieron, porque ahí estaba el Señor en ese lugar. Yes. Es importante, hermanos, es importante, bien importante, pero si yo sigo practicando en las prácticas del mundo y no ha bastado todo lo que hice, quiero seguir haciendo, pues ¿qué se va a esperar, hermanos, ahí? Pura desgracia, pura desgracia. Por eso dice, así también, como Cristo santifica la iglesia, como Cristo le da la palabra para que se santifique, así el marido. ¿Para qué? Para que en ese hogar se viva la tranquilidad y la paz, hermanos. Dice, versículo 28, lo vuelvo a leer, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Por qué, hermano? Porque va a recibir bendición. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque va a haber bendición ahí en ese hogar, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Desafortunadamente fallamos porque queremos seguir arrastrando el paganismo. Y entonces vienen los problemas, vienen las angustias, igual que como le pasó al pueblo de Israel. Y luego el pueblo de Israel decía, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? El Señor le decía a Jeremías, ¿por qué? Diles, porque me dejaron a mí y se fueron tras los dioses paganos. Por eso les vino todo eso. Y no querían entender y no entendieron y siguieron hasta que viene Nabucodonosor y se los lleva a todos. El marido y la mujer, hermanos, somos la iglesia de Cristo. ¿Verdad que sí? Amén. El marido y la mujer somos la iglesia de Cristo y debemos de desear y buscarse llenos del Espíritu Santo, como dice en el verso 18, aquí más atrasito, dice, no os embriaguéis con vino, el verso 18, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Eso es para nosotros, hermanos. Sí. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con gritos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Pero hermanos, decimos, no, es que eso me suena muy religioso. Suena como muy religioso, ¿verdad? Pues eso es lo que Dios quiere, que seamos cristianos sometidos a la palabra de Dios. Aprendiendo, memorizando palabras del Señor. Y hay bendición, hermanos. Llenos de la palabra de Dios, como dice Colosenses 3:16, dice que la palabra abunde en nosotros. Que estemos llenos de la palabra del Señor, llenos del Espíritu, llenos de la palabra de Dios, viviendo una vida rendida al Espíritu Santo, sin orgullo y sin vanidad. La mujer sujeta al marido como a Cristo y el hombre amando a la mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Se da cuenta, hermanos? La mujer sujeta al marido como a Cristo y el marido amando a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Una unidad divina. Una unidad maravillosa que solo Dios lo puede hacer. Veamos un ejemplo, por favor, hermanos, en Lucas. Lucas capítulo 1, versículos 5 a 7. Dice, hubo en los días de Herodes, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Rey de Judea. Este hombre, Herodes, pues ya, pobrecito, ¿verdad? Pues se fue al infierno, porque era malísimo. Dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Digamos que eran salvos, eran personas que habían creído en el Señor, creían en Dios, eran salvos. Pero no solamente eran salvos, hermano. Dice, y andaban, ¿qué? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, eran justos, pero andaban en obediencia a la palabra de Dios. ¿Y quién nació de ahí? Juan el Bautista, un siervo del Señor. Una persona bien entregado a Dios. De ahí nació. Así, hermanos, cuando yo sé que el diablo va a atacar, porque eso, ¿verdad? Eso no se puede evitar, porque el diablo odia a la iglesia, odia a Dios, odia a Cristo, nos odia a nosotros. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, entre más sometidos al Señor, la protección de Dios será más fuerte. La protección de Dios, el gozo del Señor, ese no nos lo puede quitar nadie. El amor y el aprendizaje que hay en todas esas luchas, en todos esos ataques del diablo, aprendes. Porque dice la palabra de Dios que Dios nos prepara nuestras manos para la batalla. En todo eso, en todas estas luchas, en todos esos ataques, vamos a estar aprendiendo cuando es acechanza del diablo, cómo defendernos, cómo reprenderlo, cómo salir adelante de todas esas pruebas, porque estamos siendo enseñados. Pero muchas de las veces, hermanos, pues si decimos, no, pues si mira, pues como me está yendo, pues mejor hagamos. No, pues entonces te vas tras el diablo te ofrece. Hay que obedecer al Señor. Personas así como Zacarías, Elizabeth, así no hay lugar para los demonios, hermano. Ahora, si uno falla, el otro ora. Si uno está débil, el otro tiene que permanecer obediente a Dios, orando por el marido, o el marido orando por la mujer. Pero tenemos que apoyarnos. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos, hermanos, de esa manera? ¿Cuántos problemas evitaríamos? El Espíritu Santo es muy claro que Él quiere que su iglesia esté libre de pecado. Regresamos a Efesios, hermano, por favor. Efesios. Dice en el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa. Así como Cristo amó a la iglesia, el marido debe de proveer palabra de Dios para santificarla a la esposa, él y toda su familia.
acuerdo a lo que dice el verso 28. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿La sustenta con qué, hermanos? La palabra de Dios. Claro, el alimento físico también se necesita, el vestido y todas las cosas que la vida diaria se necesitan, pero la palabra es algo muy importante en la vida de nosotros. Es el alimento espiritual. ¿Sí, hermanos? Amén. Es el alimento espiritual. Ahí hay bendición. Cuando juntos, sometidos a Dios primeramente, el hombre amando a su mujer, la mujer respetando a su marido, hermano, ahí está el Señor. Ahí está la bendición de Dios. Ahora, verso 29 dice, porque nadie, quien aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, y la mujer es parte del hombre y el hombre es parte de la mujer. Tenemos que sustentarnos, apoyarnos uno al otro. A veces, hermanos, es triste cuando una mujer habla mal del marido y siempre está hablando mal del marido, porque pues sí, tiene defectos, claro, y quien no tiene defectos, pero la mujer también los tiene. Pero hermanos, mejor oremos por la mujer. Hermana, ore por su esposo. Tenemos que orar unos por otros, apoyarnos. Ahora, cada uno somos responsables, empezando por uno mismo, de qué nos estamos llenando. ¿Qué nos llenamos? Fíjese lo que dice el verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así que, hermanos, tenemos que, por nuestra vida, cada uno tómelo personalmente, enseñar el temor de Dios a más personas. Que tú eres temeroso, eres temerosa de Dios, respeta a tu marido. Si hermano, es temeroso de Dios, ame a su mujer. Provéale de la palabra, ore por ella. Pídale a Dios sabiduría para que juntos puedan, hermanos, estar adorando y alabando a Dios y creando hijos que sean temerosos de Dios, que respeten el lugar donde nos reunimos, porque aquí está Cristo. Que vengan con temor hacia el Señor. Enséñele la palabra de Dios. Enséñele la palabra de Dios de un todo a todo, en la vida diaria, en el vestir, en todo, hermano. En todo. Es bien importante. No se deje llevar por el mundo. Que a veces yo veo, hermanos, que ya se están haciendo tan acostumbrados a lo que ven allá afuera. Y ya empezamos también nosotros a adquirirlo y a hacer como el mundo hace. Hermano, los ojos del Señor nos están viendo. Los ojos del Señor están viéndonos. ¿Y quién pierde la bendición? Yo. Nosotros perdemos la bendición cuando empezamos a irnos tras el mundo, tras lo que hace el mundo, tras las modas, tras lo que hace el mundo entero. Mira, aquí está la forma de vida que Dios quiere para ti. Hermanos, hermanas, aquí está. Amén, hermano. No en Hollywood. Amén. Aquí está. No en la high school, no en la escuela, no en la middle school. Aquí es como Dios quiere que tú vivas. Amén, hermano. Esto, si tú le diste tu vida a Cristo, aquí está la manera que tú debes de vestir, de vivir, de comportarte, de todo lo que es la vida diaria de cada uno de nosotros. Veamos ya para terminar del 1 al 4, dice en el capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor. Mire cómo dice en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Si tú quieres, niño, niña, jovencito, jovencita, que te vaya bien en tu vida, obedece a tus padres. Amén. Obedécelos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa ahí para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una bendición, niña, niño, hay una bendición. Jovencita, no te duermas, hay una bendición. Es Dios quien quiere bendecirte, el creador del universo, de nosotros, el que te dio la vida, el que te da la posibilidad de respirar, el que hace que tu corazoncito siga palpitando. Dios. A veces nos creemos dueños de la vida. No, no somos dueños de nada, de nada. Todo nos lo ha dado Dios. Todo nos lo da Dios. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación de quién? Del Señor, hermano. Enséñale la palabra de Dios. Aquí está todo. Aquí está el manual de la vida diaria. De un todo a todo aquí lo vas a encontrar. En el Nuevo Testamento no necesitas ni irte al Antiguo. Aquí está. Hermanos, hermanas, les voy a dejar un pasaje para que lo lean y lo estudien. 1 Timoteo 2, 9 y 10. Léanlo en su casa, estudienlo. Amén. Y que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Muchas, muchas gracias por su amor, por su presencia, por el cuidado que usted ha tenido de nosotros. Señor, perdone, Señor, por nuestras limitaciones, porque quisiéramos ser más útiles en sus manos. Ayúdenos, Padre. Y gracias, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada hermana, cada hermano, por cada niño, cada niña, por cada matrimonio, Señor. Que esta palabra, Padre, se vaya en sus corazones y que no permita que el diablo la quite, la arranque, Señor, sino que tengan el deseo de escudriñarla, estudiarla y ponerla en práctica en sus vidas, porque ahí hay bendición. Yo sé que ahí usted derrama bendición hasta que sobreabunde. Ruego por ahora que vamos a salir de acá, Señor, que usted nos proteja, nos cuide. Ruego por la salud de mi esposa también. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por maravilloso amor y paciencia para con nosotros. En nombre de Jesús, amén. Gracias, hermano, por su atención y que Dios me los bendiga, hermano Ramírez.